Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a este rato de televisión. Nosotros más o menos en unos 27 minutos vamos a tratar de desarrollar algunos temas vinculados con la sociedad y con el sector agropecuario y con la influencia que el sector agropecuario tiene o recibe de cada una de las políticas que implementamos, ponemos en marcha y también de alguna manera conversar acerca de las situaciones que se nos va presentando en este devenir democrático. Pensaba no hace mucho que de la República que escribió Platón sobre los debates que tenía su maestro Sócrates, el acuerdo, el libro que escribe Rousseau, que es el contrato social, pasan más o menos unos 2400 años. Es decir, cuando estos dos libros marcan, digamos, la evolución de la democracia, 2400 años. Y desde que Rousseau pone, digamos, a la venta el libro, allá en 1700, hasta que viene la Revolución Francesa pasan como 80 años. Así que quiero decir con esto que la democracia es un valor importante, pero no es un valor en sí mismo si es que nosotros no la llenamos de contenido. Hace muy poquito hemos vivido un análisis, un momento complicado con el deporte que nos deja algunas enseñanzas. Nos muestra de alguna manera cómo está la sociedad, cómo estamos como sociedad. Eso que nos escandaliza, uno lo puede ver en cualquier otra cancha y con cualquier otra divisa, porque estamos en ese lugar. Es decir, algunos pueden decir hemos involucionado. Yo no sé si hemos involucionado. Me parece que la democracia nos trae algunos valores positivos y también nos trae unas responsabilidades, que es crecer por nosotros mismos. Ya no hay, si vos levantás la mano, viene uno y te encierra. No, ya tenés que controlarte solo porque sos grande. Ahora, ¿somos grandes o todavía no somos grandes? Parece que no. Ese es el tema. Pero bueno, tendremos que crecer y tendremos que evolucionar con lo que ello cuesta y con lo que ello pesa. Esto nos involucra a todos porque construir políticas agropecuarias también es una responsabilidad. También es una responsabilidad que tenemos que llenar entre todos cuando hablamos de democracia. Lo invito a compartir un ratito, vamos a hablar de mercados. Tenemos a un asesor en mercado de granos aquí como Gustavo Picola. Hola Gustavo, ¿cómo va? Walter, ¿cómo va? Muy bien, por suerte. Siempre estoy en la duda si es Picola o Pícola. Como te salga. La verdad que no sé. Lo corrijo más. No lo corrijo más, ¿no? Pero No. ¿cómo es? Es Picola en realidad. Es Picola. Sí. Ah, perfecto. Porque Picola en italiano es con doble C y este es una C y doble L, entonces Picola. Perfecto, Así Picola, muy bien. Bueno, Gus, contame un poco, lo primero que vemos es, terminamos la campaña de cosecha gruesa prácticamente, ya contamos los porotos, sabemos lo que tenemos. Un mercado que ahora parece que el euro empieza a mejorar, el dólar puede, digamos, los mercados en dólares pueden subir un poquito porque quedan competitivos igual. Y entonces mejoramos con la soja y mejoramos un poquito con el maíz. Pero bueno, ¿en dónde estamos? Y hoy vos lo acabas de decir claramente, estamos en un momento de certidumbre y en un momento de incertidumbre. Certidumbre porque sabés que Sudamérica tiene lo que tiene, números más o números menos, las producciones ya están jugadas. Y estás en un momento de incertidumbre porque arranca una nueva campaña en el hemisferio norte. Y esto, en esta época del año, así como ocurre en noviembre, en diciembre, enero, al revés, sí, está ocurriendo eso. Momento de incertidumbre donde el comportamiento de los precios responde a las noticias que se van conociendo. Y ese es el momento en el que estamos, frente a una campaña que va a ser a priori en los números como la que pasó, tal vez con un poco menos de producción, pero con mucha existencia, es decir, con mucha abundancia de poroto, de grano. Con lo cual, para los precios no es una buena noticia. Y obviamente para el productor argentino, no solo para el argentino, pero para el argentino peor porque tiene un efecto de retención. Los márgenes son muy pequeños si te dan. Claro. Entonces, estamos frente a una campaña difícil, complicada, donde yo digo que el juego cambió, porque veníamos acostumbrados a precios altos y precios que te dan un margen donde vos podías jugar con eso, ¿no? Es decir, no espero a ver si sube y no me complicaba. Hoy ese juego no lo puedes hacer. Está bien. Es decir, hoy los márgenes son pequeños,
Con lo cual lo que hay que hacer, desde mi punto de vista, que es lo que yo recomiendo, es, si el número te da, ancla precios, cubrí costos. Cubrí costos hacer porque... cobertura. Tomar cobertura de cosecha. Exactamente, porque la realidad es que el margen es muy finito y cualquier movimiento de precio te deja fuera. Hoy el mercado nocturno de Chicago y Kansas nos sorprendió con una suba importante en trigo. Con lo cual, digamos, uno dice, ¿qué pasa? Porque el mercado de trigo está muy complicado porque los ex países de la Unión Soviética, Ucrania y todo eso, han cosechado trigo a lo loco. Tanto es así que Rusia determinó que habría las exportaciones, como la cerró, ahora las abre y el mercado se pincha. Ahora, ¿cuál es la respuesta frente a estos $12 que trepó en un día el mercado? Impresionante, el jueves. Sí. Mirá, lo que pasa es algo técnico. A ver, los fondos de inversión acá tienen la posición neta vendida más grande desde hace bastante tiempo que yo recuerdo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo siempre sostengo en estas cosas, ¿no? Que es lo que hay que estar atento al mercado. Un fondo de inversión no va a ir en contra de lo que pase en el mundo. Entonces, ¿qué es lo que hace el fondo? Se posiciona pensando en una tendencia. En este caso, una tendencia a la baja de precios. Cuando vos empezás a tener noticias que no te siguen empujando esa tendencia, lo lógico es que haces, que haríamos cualquiera. Recogés, te retirás y cuando tenés la próxima tendencia, volvés. Claro. Entonces, ¿qué pasó? Esta semana lo que pasó es... Hay un pronóstico del Niño muy fuerte que esto beneficia al hemisferio norte, pero perjudica fuertemente a Australia, productor de trigo, exportador de trigo. El clima en Estados Unidos también está perjudicando el trigo de invierno y están sembrando el trigo de primavera. Entonces, tenés dos focos de atención donde parece que la baja no va a continuar, sale. Y esto es lo que rebota el precio. Ahora, cuando vos miras el mundo... hay trigo por todos lados. O sea, los fundamentals, dice muchacho, el precio... El fundamental es que esto es una salida y estos son los momentos que hay que prestarle atención al mercado. Hay que ver hasta dónde va para tomar cobertura. Está bien. Claro que en Argentina el trigo está absolutamente disociado de lo que pasa con el mundo. Pero cuidado, porque cuando vos miras el número de luz, la existencia final después de la campaña 15-16 es mayor a la que tenés hoy. Déjame hacer una pregunta final que tiene que ver con tu sensación, digamos, epidérmica de piel respecto a el futuro político, digamos. Sí. ¿Se abriga alguna esperanza de modificación en los mercados? ¿Qué dicen los productores a los cuales vos asesorás, los corredores? Yo creo que hay una esperanza desde el optimismo y desde las ganas de que haya un cambio. Esto es lo que se siente porque lo que también se palpa es que no da para más. ¿Hasta cuándo es seguir apretando con retenciones, presión impositiva, aumento de los impuestos inmobiliarios? ¿Hasta dónde? Entonces la lógica de consecuencia me parece que en el ánimo hay una esperanza de cambio. Ahora, el tema del cambio va a venir, sería la pregunta, ¿no? El tema que vamos a tener un cambio de presidente no hay duda, porque no hay forma de seguir teniendo la misma presidente. Ahora, Scioli va a seguir esta línea, si es Scioli. Macri y Massa van a poder hacer lo que dicen. Lo van a poder hacer rápido, porque todo el mundo dice, bueno, yo siembro trigo y cosecho con otro gobierno a un mes de haber asumido. Claro. Entonces me parece que hay que tener tranquilidad. Si vos me decís a mí, yo te lo decía recién fuera de cámara, yo creo que si gana Scioli no va a poder seguir con esta política porque se le viene el mundo encima. O sea, no hay forma de continuar con esta política económica. Yo creo que va a tener que cambiar, va a tener que ver cómo maneja su cambio y los demás van por el cambio. Van por el cambio desde la... Seguro, desde el discurso por lo menos. Después Gustavo, hay que verlo en la cancha. Muchas gracias. Gracias a vos. Que se amplíe la inversión del productor agropecuario es muy importante para los pueblos y es muy importante para las ciudades, porque seguir metiendo gente en los conurbanos miserables no resuelve absolutamente nada, más vale complica la cuestión, y cada vez que hay que resolver a partir de achicar la inversión porque el productor no tiene la rentabilidad que necesita. Para darte un dato, la Fundación Agropecuaria FADA dice que el trigo tiene hoy una presión impositiva igual al 200% de su rentabilidad, es decir, el tipo gana 2 y tiene que pagar 4 de impuestos, hace que se achique la inversión, y si se achica la inversión hay menos gente trabajando, y eso evidentemente es una complicación para todos. Por eso nos preocupan los mercados, los precios y la rentabilidad del productor. Ya venimos, vamos a hablar de otros temas del sector.
auspicia este programa el Mercado a Término de Buenos Aires. Desde 1907, operando a futuro los principales productos del país. In just a decade, the landscape of the Argentinian countryside has changed forever. Líder indiscutido en embolsado de granos y forrajes. Las bolsas y Pesasilo están conquistando a los productores de todo el mundo gracias a su confiabilidad y eficacia. Y Pesasilo, la bolsa líder en almacenamiento de granos y forrajes. Y Pesasilo, en Bolsa Más. Manufactured by Grupo IPESA, Río Chico. Bueno, arrancamos hace un ratito nada más hablando de la experiencia deportiva traumática de hace unas horas nada más. Tiene que ver con el comportamiento, y el comportamiento tiene que ver con la justicia, con la sensación de justicia que uno tiene, y también con la sensación de los límites que se pueden tener. Para eso, evidentemente, tenemos una constitución, para eso hay leyes, y para eso hay una forma de manejarse. Ahora, hemos hecho algunas cosas mal. Cuando no estuvimos de acuerdo con los índices que nos daba el IPC, el índice de precio al consumidor, destruimos el INDEC. Cuando no estuvimos de acuerdo con el funcionamiento del sector agropecuario, le pusimos, o sea, cómo derramaba el sector agropecuario, le pusimos una presión impositiva que hizo que el productor agropecuario dejara de invertir. Y ahora estamos en otra situación, que es, tenemos miedo de qué es lo que va a pasar con la justicia y entonces atacamos a la Corte Suprema o atacamos a los jueces. Eso hace que la gente interprete que tenemos que ir contra lo establecido. Si el árbitro dice penal, entonces protestamos. Si la pelota dice que está afuera, yo discuto si se fue afuera o no, si él estaba afuera, si estaba adentro. Es decir, todas estas cuestiones hacen que nosotros pensemos, ¿dónde estamos? Digamos, ¿no? Somos un bólido que no tiene límites, que no sabe para dónde ir y entonces desperdicia energías, y es lo que nos está sucediendo. Por eso queremos hablar un poquito de justicia con Hugo Rossi. ¿Cómo estás? Bien, Walter, ¿cómo estás? Bueno, acá un poquito preocupados porque, bueno, hay un entorno alrededor del tema de la justicia bastante meneado, digamos, y lo del juez Fait es el iceberg, como lo fue Nisman, como lo fue otras situaciones del sector judicial. Contame un poco cómo lo ves vos. Sí, a ver, como vos decís, está convulsionada la cosa. La justicia en todos los niveles y en todos los ámbitos está teniendo muchos roces con el poder político. Los políticos, los que llegan y los que se van, quieren también empezar a acomodar su situación en la justicia. Y en el medio estamos los ciudadanos, expectantes de cómo se resuelven todas estas cosas. La verdad que lo de la Corte Suprema se ha llevado todo por delante, es la novedad, es la noticia, y todos estamos a la expectativa de cómo termina la novela esta de Fait y del resto de la Corte, porque si se llega a ir Fait o llega a renunciar o finalmente prospera este intento de hacerle un tipo de análisis psicofísico y por ende algunos bloques políticos acompañan en los 2/3 que necesita el gobierno para reemplazar su vacante, la vacante de Zaffaroni y su eventual vacante, va a haber cambios importantes, ¿no? Vamos a tener una Corte con 3 de 5 que requiere tener, por lo cual se va a hacer ya insostenible la situación y va así implicar que tenemos que reemplazarlos. Y eso vos sabés que derrama en toda la justicia. Contame los fundamentos técnicos de esta situación que hay, digamos, porque lo de los fiscales, porque arrancamos primero con ya no me acuerdo el nombre del primer fiscal al que quisieron echar, digamos, que se quiso, que ahora no, bueno, y después la muerte de Nisman, sí. y entonces, digamos, la justicia... De Campagnoli, sí. Exactamente, se me había borrado el nombre. Digamos, la justicia empieza a ser presionada, digamos, ¿no? Sí. Siendo que uno de los primeros logros de la administración Kirchner fue poner una justicia independiente,
como para poner bases sólidas sobre los que crecer? Déjame ponerte eso en dudas. A ver. Yo tengo mi propia visión al respecto, que es discutible, pero y es la siguiente. Te la hago corta. Esa es la idea, discutir. Discutir. La Corte históricamente tuvo 5 miembros. Carlos Menem en el 90 la eleva a 9 y conforma lo que todos conocemos después como la mayoría automática. Después Néstor Kirchner la baja a 5. Mayoría automática porque al votar tenía los propios más algunos que estaban y entonces tenía la mayoría automática. De y las leyes que necesitaba, de para las todas las leyes que reformas del necesitaba. Estado Está que en bien. general hizo. Casualmente el doctor Fait fue uno de los que no componía eso, no compuso esa mayoría automática. De hecho, sus votos fueron casi todos contrarios en aquella época. En aquella época. Pero eso es anecdótico. En el año 2006 Más se o menos. reduce, más o menos, se reduce el número de 9 a 5 por esta ley, que seguramente vos a la cual vos estabas haciendo mención, del gobierno de Néstor Kirchner todavía. Sí. Todavía había más de 5, entonces se prevé un cronograma de mayorías hasta tanto efectivamente fueran 5. Bueno, el año pasado, 2014, fue el año que por primera vez se reacomodó y se organizó la Corte y pasamos a tener 4 jueces, ya ni siquiera 5, Claro. con la última renuncia de Zaffaroni. Recordá que en mayo fallece la doctora Argibay, en octubre fallece el doctor Petraki y a fines de diciembre se produce la renuncia efectiva de Zaffaroni. Mi visión personal es que Néstor Kirchner esto lo había planificado y que él tenía la voluntad de quedarse mucho más de los 12 años que se va a quedar el kirchnerismo en el poder, por lo menos el kirchnerismo puro y duro, ¿no? Sí, sí. Porque su plan era la alternancia entre Cristina y él y de esa forma poder llevar a más periodos al no agotársele la cantidad de reelecciones. Está bien. Mi visión es que cuando él reduce a 5 los miembros de la Corte, toma en cuenta la edad de muchos de ellos, entre uno de ellos el doctor Fait, que en aquel momento ya tenía 86, 87 años, o sea, Claro. era una persona muy grande, y él planifica probablemente que para esta época ya se le iban a producir muchas vacantes o por renuncia o por fallecimiento. Y de Claro. hecho, fíjate que fue así. Claro. O sea, pasó que en el 2014 se redujo en 3 la Claro. cantidad de jueces, y hoy tenemos 4 y casi 3, depende de lo que pase con Fait. O sea que si ellos hubieran continuado con su plan, es mi visión personal, y hoy tuvieran la posibilidad de una nueva elección, por ejemplo, si Néstor estuviera vivo, probablemente en la nueva presidencia de 2015-2019, ese presidente va a tener que elegir jueces de la Corte y tenga la posibilidad de meter 1 o 2, probablemente. Yo personalmente creo que ese era el plan original al bajar los jueces a 5 y no tanto conseguir una independencia como fue la Parece manera que se de... dio. Exactamente. Bueno, y para darle un entorno a esto, vienen nuevos vienen nuevos presidentes, cualquiera que sea. ¿Qué es lo que ves de cada uno de ellos respecto de la justicia futura? Mirá, yo creo que gran parte de lo que van a poder hacer se define en estos próximos meses. Y te doy 2 datos. El primero es qué pase con la suerte del doctor Fait. Porque si consiguen que el doctor Fait efectivamente renuncie a su banco, lo logran sacar antes del cambio de gobierno, quizás puedan forzar que la nueva Corte ya esté conformada antes del nuevo gobierno y le limiten la posibilidad al presidente que venga de llenar esas vacantes. Si no consiguen que el doctor Fait se vaya, al tener 97 años, todo indica que en el nuevo periodo presidencial efectivamente se vaya, y ahí sí se produzcan 2 vacantes y el nuevo presidente de la Nación va a tener mucha injerencia en esos nombramientos. Y el segundo dato que se está discutiendo en estos momentos en el Congreso de la Nación es la ley de implementación del nuevo Código Procesal Penal. Suena un chino. Sí. El Código Procesal Penal nuevo se sancionó a fines del año pasado. Sí. Pero para que se pueda poner realmente En marcha, hace falta una ley de implementación. Esa ley de implementación, más allá de poner en marcha las disposiciones procesales, lo que además habilita es el nombramiento de 1.700 agentes en la justicia penal, en el ¿Esos Ministerio son Público. agentes que son? Funcionarios. Funcionarios. Funcionarios del Ministerio Público Fiscal, donde hoy está la doctora Gil Carbó. Ajá. Eso, si también se logra hacer antes de octubre, puede determinar en gran medida, recordad que el Ministerio Público Marcarle Fiscal... la cancha al próximo gobierno. Exactamente. Muchísimas gracias por el rato. Al contrario, muchas gracias a vos. Bueno, ya venimos. En la vida sembras muchas semillas. La semilla de una pasión. La semilla de la amistad. La semilla de un talento. La semilla del amor. La semilla de una aventura. Y la semilla que te cambia la vida. Seguí sembrando
mientras nosotros trabajamos para darte una mejor semilla. Midera Semillas. In just a decade, the landscape of the Argentinian countryside has changed forever. Líder From north indiscutido to en embolsado de granos y forrajes. Las bolsas y pesas Hilo están conquistando a los productores de todo el mundo gracias a su confiabilidad y eficacia. Y Pesas Hilo, la bolsa líder en almacenamiento de granos y forrajes. Y Pesas Hilo en Bolsa Más. Manufactured by Grupo Ipesa, Río Chico. Bueno, una de las cosas que recién hablábamos con Hugo, que nos quedó un poquito en el tintero, yo lo despedía, pero uno de los temas que me quedó en el tintero, vos dijiste que ahí estamos los ciudadanos expectantes. A la democracia demanda que los ciudadanos no estén expectantes, que participen, porque el poder es nuestro. ¿Y entonces? Y entonces la democracia, vos lo decías al principio del programa, la democracia se construye de abajo para arriba, no de arriba para abajo. No solo con el voto, que obviamente es el acto más característico de la democracia, y este es un año especial en la Argentina porque se vota presidente, sino también con ejercer nuestros derechos. Y me parece que los argentinos, y especialmente los productores agropecuarios, que venimos muy castigados, y a veces siempre con el miedo y la espada de Damocles de que el Estado nos persiga a través de la FIP o quien sea si ejercemos nuestros derechos, tenemos que empezar a convencernos de que ejercer nuestros derechos es la única manera de hacer valer y fortalecer esta democracia. Que si no vamos a tribunales, si no exigimos, si no reclamamos y si no gritamos las arbitrariedades, nos van a llevar por delante cualquiera sea el color político del que venga en el 2015. Participar tiene que ver con ser joven y creer y tener fe, digamos, ¿no? Porque los cambios nunca se sabe si van a llegar. Los grandes han hecho el esfuerzo hasta ahora y con lo cual ya no tienen muchas ganas de hacer más esfuerzo. Vos estás entre los jóvenes del sector agropecuario que trabajan, que tratan de capacitarse. ¿Hay fe y hay ganas de participar? Hay muchas ganas de participar, hay muchos jóvenes y te diría que es el gran legajo que sin querer queriendo nos deja el kirchnerismo. Muchos jóvenes en el campo que reaccionaron, sobre todo después de la 125, y que hoy ya no son esos chicos que reaccionaron con la 125 tímidamente, sino que son tipos formados, muchos de ellos profesionales o trabajadores en el campo, y que están diseminados por todo el país y que empujan. Y además una novedad es que están interconectados permanentemente a través de internet, las redes sociales, etcétera, etcétera. Y eso es una gran novedad, porque se conectan y saben todo lo que está pasando momento a momento. Yo creo que esa es la gran esperanza del sector. Teniendo en cuenta estas situaciones y teniendo en cuenta la democracia y las cuestiones del próximo voto y esto de participar y de interrelacionarse que tiene el sector agropecuario, debe ser uno de los pocos sectores que tiene semejante cantidad de actividades a lo largo del año. Exposiciones, seminarios, congresos, etcétera, etcétera. ¿Vos ves que la participación política empieza a encaminarse? Tuvimos una primera experiencia grande como sector que fue después de la 125. Algunos se frustraron porque sentimos que no conseguimos los resultados realmente de fondo, de cambios de fondo que queríamos, las retenciones, los ROEs, los temas más rimbombantes. Y yo creo que hubo una maduración y ahora esta nueva generación de jóvenes que vio pasar toda esa película en su despertar a la política, sí lo entendió y yo veo a muchos de ellos trabajando en distintos partidos, en distintas propuestas. Me parece que hay una maduración importante y ya no vamos con la inocencia de pretender cambiar todo de un día para el otro, sino de un trabajo que nunca termina. Porque la política es eso, un trabajo que nunca termina, ni hablar la democracia. Está bien. Uno de los temas que uno ve, sobre todo en los grandes, es que cuando se habla de política, se habla de política partidaria. Se habla del radicalismo, del peronismo, de izquierdas o derechas, etcétera, etcétera. Y perdemos el rumbo de que políticas es armar un camino para lograr un objetivo. Nosotros todavía no sabemos no tenemos ni el objetivo claro como país, eso está claro. Pero ¿eso ha cambiado en los jóvenes? ¿Entendemos que tenemos que construir el camino? La generación nueva, esta famosa generación Y, tiene un concepto muy distinto a lo que tienen las generaciones anteriores. Ellos saben que todo nace del individuo.
Y ya no importa dónde estoy hoy, dónde voy a estar mañana. Lo que importa es que yo me vaya cultivando y desarrollándome. Y esa es la única forma que yo vaya derramando algo mejor alrededor. En lo personal, en lo familiar, en lo empresarial y en lo político. Por eso digo que me parece que la Argentina que se viene es la Argentina del no miedo a ejercer los derechos. Y sería ese realmente un salto importante en nuestra democracia. O sea, que los argentinos no le tengamos miedo a reclamar, a exigir, a ir a la justicia, a ir a tribunales. Es un primer paso porque no hay político que resista a un ciudadano ejerciendo sus derechos. Bueno, ahora sí, gracias. Al contrario, gracias a vos por la vuelta a bienvenirme. Bueno, algunos de los temas que nos fueron quedando, hablábamos de la situación básicamente que pasamos con el tema deportivo. Un tema deportivo que sucede en toda Latinoamérica seguramente, que Brasil habrá vivido sus momentos difíciles. Ahora, al mismo tiempo hay un tema que es muy importante y que tenemos que tener en cuenta. En estos días o en este episodio específico que estábamos viviendo, uno miraba en la tribuna la gente que festejaba la situación, digamos, ¿no? La oportunidad de festejar el salvajismo. Y había mucha gente que lo hacía. Y entonces los salvajes se sentían con la anuencia de poder hacerlo. Estaba la policía que como justicia no participaba porque tenemos la experiencia de cada vez que la justicia o que la policía va a hacer lo que tiene que hacer, que es reprimir semejante salvajismo, el salvajismo se multiplica, digamos. Entonces ya sabemos que por ahí no podemos ir. Pero al mismo tiempo quiero recordar que no hace mucho, Cachito Vigil, que fue el director técnico de las Leonas, le llamó la atención a un árbitro señalándole que el gol que le habían cobrado a Argentina, a favor de Argentina, no había sido gol, porque la pelota no había entrado, ¿no? En contra de sí mismo y ejerciendo ese derecho a que no le avasallen el derecho que él pretendía para sí mismo si las cosas hubieran sido al revés. Quiero decir que no todo está perdido y que la única posibilidad que tenemos es crecer, porque para abajo solo podemos ahogarnos. No te vayas, que hay más campo. Viene Diego Peidró con su habitual programa. Nosotros nos volvemos a encontrar la próxima semana, a la misma hora y en este mismo lugar. Hasta luego.